Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo programa del Cenáculo en el que vamos a repasar una serie de profecías que tienen que ver con los anuncios del cielo sobre la apostasía de los laicos, ¿no? En un próximo programa lo haremos sobre el tema de la apostasía eclesiástica, o sea, de los sacerdotes, del clero. Pero por hoy vamos a revisar profecías tanto bíblicas como de personas en el mundo muy conocidas que han recibido estas advertencias sobre la apostasía de los laicos. Comenzamos por la Biblia, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dice: desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa, dice San Pablo. Y agrega: a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores, gracias, ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en los razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, San Pablo escribe: pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y volverán hacia puros cuentos. Se volverán hacia puros cuentos. Bien, San Pablo, ¿no?, que en muchas de sus cartas tiene trazos de profeta también. Isabel Canori Mora, en Roma, Italia, 1818. Bajo la representación de 5 árboles fatídicos que infectan la tierra, se le dio a entender los 5 grandes errores de los tiempos modernos y los terribles castigos que se ciernen sobre la humanidad. Estos 5 errores parecen ser, según algunos comentaristas, el panteísmo. Primero, el panteísmo. Segundo, racionalismo. Tercero, indiferentismo religioso. Cuarto, modernismo. Y quinto, comunismo. Están todos los 5 en este momento siendo impulsados por Jorge Mario Bergoglio. Repito, son panteísmo, racionalismo, indiferentismo, modernismo y comunismo. Ahí está todo metido en la Pachamama. Estos 5 árboles representan, le dice el Señor a Isabel Canori Mora, las 5 herejías modernas que infestan al mundo en nuestros tiempos en oposición enteramente al Evangelio y que buscan su destrucción, la destrucción del Evangelio. Estos árboles, con sus venenosas raíces, dan vigor a todas aquellas plantas que se desarrollan en la floresta. Estas plantas perniciosas representan la esterilidad digna de llanto de innumerables pobres almas que por la depravación de sus conciencias pueden decirse sin fe y sin religión. Trastornadas y entregadas a las falsas máximas de la filosofía moderna, conculcan la ley santa de Dios y sus divinos preceptos. Estas plantas son consideradas por el divino dueño no solo como estériles, sino como nocivas
y perversas, dignas de ser arrojadas al fuego eterno, o al río Tíber, como hizo Chugal, ¿no? Otra vez vio 4 árboles de bendición. Debajo de los 4 árboles se cobijaban los hombres que se mantenían fieles a la ley de Jesucristo, y los sacerdotes seculares que habían seguido siendo fieles, separándolos de los otros que se iban en pos de las máximas de la filosofía moderna, despreciando la santa ley de Dios. A los que se mantenían en el espíritu y amor a Jesucristo, los veía bajo el símbolo de blancas ovejitas conducidas por San Pedro a la sombra del misterioso ramaje. En otra visión vio a los miserables, que cada día con mayor orgullo y desfachatez de palabra y de obra, con incredulidad y apostasía, van pisoteando la santa religión y la divina ley. Se sirven de las palabras de la Sagrada Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido para respaldar así sus perversas intenciones y sus torcidos principios. Vi también, dice Isabel Canori Mora, sacerdotes despreciando la santa ley de Dios y cómo se cubría el cielo de nubes negras. Se levantaba un tremendo huracán y en el mayor desconcierto se mataban unos a otros, animales y hombres, en castigo de los soberbios que en impía presunción intentaban demoler la iglesia desde sus cimientos. Permitía a Dios a los pobres de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. Sor María Aralfone, en Italia, 1849. Entonces el Señor les hizo ver las atrocidades que cometen los hombres de pecado, las persecuciones contra los sacerdotes y el desprecio a todo lo sagrado. Y Jesús continuó diciendo, los sacerdotes no deberían mezclar la ciencia humana con mi doctrina. Deben renunciar a las vanidades y a la sabiduría del mundo y no querer imitar a los seglares en su conducta. El Papa habla como laico, ¿no? Bueno, el Papa no, Bergoglio habla como laico. Será sin duda doloroso ver tantos conventos e iglesias profanados, pero Dios lo permite para bajar el orgullo, hacer desaparecer todo lo mundano y restaurar la sencillez en todo. Muchos sacerdotes están llenos del espíritu profano, ya no prestan atención al ejemplo y las enseñanzas de los papas anteriores a este, que no lo es. Habrá que parar esto. En muchas casas de oración no se conoce más el espíritu de sencillez y de oración. Cada uno busca la comodidad y cómo satisfacer su amor propio. Dios está obligado a imponer un remedio para que terminen estos abusos y se restablezca el verdadero espíritu religioso. Se cierran seminarios, se cierran conventos en Argentina, se amenazan comunidades religiosas, en fin. Juana Luisa Ramonel Quercy en Francia, 1938. ¿Qué no harán para oscurecer la inteligencia? Los hombres abusan de la ciencia para sorprender la fe de los sencillos que creen en Dios. Por eso hay tanta gente enredada con Bergoglio. El mismo corazón de Jesús le manifestó sus lamentaciones angustiosas a Juana Luisa Ramonet. Si pudierais comprender el abandono que yo sufro en mis tabernáculos y el inmenso sufrimiento que yo experimento en ciertos movimientos modernos que se filtran paulatinamente por todas partes, unos contrarios a vuestra fe, a la tradición de la Iglesia Católica, poniendo mi sacramento santo en peligro, movimientos que alcanzan a la piedad, la fe y la misma liturgia. Podemos dar 3 ejemplos. Neocatecúmenos, Renovación Carismática, el cristianismo Zen, los Caballeros de la Virgen,
En fin, la iglesia atraviesa en la actualidad una crisis terrible, pero tened confianza. Lo que parece ser la etapa más sombría de la iglesia está a punto de convertirse en sus triunfos más destacados. El momento que vais a vivir será uno de los más graves de la historia del mundo y de la iglesia. Pierina Gili, la vidente de la Rosa Mística, en Montichiari, Italia, 1947. Le dice la Virgen a Pierina: tal como tú misma puedes comprobar, el orgullo del hombre ha dado como resultado una confusión entre los que conforman la alta jerarquía de la iglesia. Pretenden ladearme a mí, dice la Virgen, su madre, fuera de la Santa Iglesia, sacarme fuera de la Santa Iglesia y arrancarme de los corazones de los niños. Padre Pío de San Giovanni Rotondo, Italia, 1950. Los pecados de la humanidad se han multiplicado más allá de toda medida. Irreverencia en los templos, soberbia pecaminosa cometida en las falsas actividades religiosas. Todo lo que está pasando en la actualidad dentro de los templos, ¿no? Es muy grave. Madre María Aurelio, Calabria, Italia, 1954. La hora de la gran apostasía ha llegado. No. El Papa deberá sufrir mucho. Se refiere, por supuesto, al Papa Benedicto XVI. El león rugiente avanzará hacia la cátedra de San Pedro para difundir sus errores. El león rugiente ya está en la cátedra de San Pedro. ¿Sí? Tenemos allí sentado un comunista, un apóstata. Anoche me enviaba un audio un argentino. No lo puedo transmitir, el audio, aunque es fabuloso, porque tiene palabras un poquito subidas de tono. Pero dice que Bergoglio es la vergüenza de todo el pueblo argentino, porque es masón, es brujo, es apóstata, es hereje, es mentiroso, en fin. Ahí está. En 1964 dice que el señor, que el león rugiente avanzará hacia la cátedra de Pedro para difundir sus errores. Ya está allí hace 7 años. Al padre Gobi en Milán, Italia, 1972. La hora de la gran apostasía ha llegado. Se está realizando cuanto se ha dicho por la Sagrada Escritura, especialmente la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, la impostura de carácter religioso. Dice también al padre Gobi, en primer lugar, una gran apostasía se está difundiendo en todas partes de la iglesia por la falta de fe que fluye aún entre sus mismos pastores. Satanás ha logrado difundir la gran apostasía por medio de su sutil obra de seducción que ha alejado a muchos de la verdad del Evangelio para seguir las fábulas de las nuevas teorías teológicas y deleitarse en el mal y en el pecado buscado como un bien positivo. La Virgen también le dijo a los niños en la Salet, a Melania y Maximino, que en el final de los tiempos, en los últimos tiempos, a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Y eso está cumpliéndose. Muy bien. A Enzo Alócer Porto Stefano, Italia, 1966. Dice: advierte a sus sacerdotes, diles que Jesús sufre. Voy a empezar un parrafito breve antes. Haz saber e informa a la iglesia que los sacerdotes deben ser más severos con los fieles, pues hoy día la casa de Dios no es respetada, no se asiste a misa con devoción y se va a la iglesia mal vestidos. He dicho que hay sacerdotes que debajo de sus ornamentos de celebración de la misa están en sudadera, están en pantaloneta, están en una camisilla. Falta que vayan en pijama y se pongan los ornamentos encima, ¿no? Si ellos no respetan, ¿quién va a respetar? ¿Con qué autoridad hablan?
con la autoridad de Bergoglio de imponer. No, mire, hágame un favor, usted se acaba de confesar, cuénteme. ¿Usted apoya o no apoya al Papa Francisco? No, yo no lo apoyo, padre. Entonces no tiene derecho a la absolución. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No se puede condicionar la absolución que la da Cristo por intermedio del sacerdote. No es el sacerdote el que perdona los pecados, sino Dios a través del sacerdote. Pero si no tiene fe, pues no lo puede hacer. No es el perdón de Bergoglio el que recibe uno en la confesión. Cuidado, no se confundan, queridos hermanos. Diles, advierte a sus sacerdotes, diles que Jesús sufre a causa de sus avaricias y sus injusticias, que cada día nuestros corazones están traspasados por espadas de dolor. Diles que la Sagrada Comunión, recibida de pie y vestidos indecentemente, no tiene valor, y mucho menos en la mano. La comunión recibida a la ligera, sin respeto y amor, jamás alimenta el alma. El cuerpo de Jesús no puede actuar ni santificar en esas condiciones. Diles sin temor alguno que ellos son cómplices de estos graves pecados. Mis sacramentos están siendo dados a Satanás, dice el Señor. Mis sacerdotes son cómplices de lo que sucederá. Al padre Gobi, otra vez en Milán, Italia, 1972. Satanás, mi adversario, con engaños y por medio de su astuta seducción, ha logrado difundir por doquier los errores bajo las formas de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la verdad y conducido a muchos a elegir conscientemente vivir en el pecado, en la engañosa convicción de que este ya no es un mal y hasta que es un valor o un bien. Aida Piderman en Ámsterdam, Holanda, 1947. La Iglesia de Roma entrará en una gran lucha antes de que llegue el año 2000. Muchas cosas cambiarán en la Iglesia y en la comunidad. Veo levantarse una oposición, potentes contracorrientes. Se entabla una lucha en la Iglesia, una gran lucha en la Iglesia. La señora dice entonces, Roma se cree fuerte, ignora lo socavada que está, y veo toda clase de personas al servicio de la religión. Estudiantes, sacerdotes, religiosos y religiosas, etc., desfilar en hileras muy apretadas. La señora mueve la cabeza y lentamente, recalcando las palabras, pronuncia. Es muy triste decirlo, pero eso no vale nada. O sea, lo que está pasando entre los templos no vale nada. Qué pesar. María advirtió que habría reyertas políticas en el interior del Vaticano y durante una visión que podría considerarse como especialmente simbólica, Ida Piderman vio a la Virgen decir, mira, y vio un lobo delante de la Virgen a su izquierda, y María exclamó, el otro espíritu se va infiltrando con gran éxito. Había una mezcla de nubes rojas y blancas, y ella dijo entonces a Ida, el materialismo y el humanismo estaban siendo el nuevo paganismo, y no es lo que estamos viviendo, y que los ataques del demonio ya no eran dirigidos tanto contra las naciones, sino contra la mentalidad humana. La hermana Natalia en Hungría, 1954, dice que antes de la paz victoriosa reinará una confusión, especialmente en la iglesia, debido a la penetración de la impiedad en sus santuarios. Y todavía se preguntan las personas, todo lo dice la Virgen, y preguntan las personas por qué es que afirmamos que en los templos no está Dios. Ahí está la prueba. A Madre Mariana de Jesús en Quito, Ecuador, 1634. A finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX,
Surgirán varias herejías en esta tierra que se habrá convertido en una república libre. La luz preciosa de la fe se apagará en las almas debido a una corrupción moral casi total. Se abandonarán mis comunidades, las cuales quedarán sumergidas en una profunda amargura, y parecerá que se ahogan en tribulaciones. Cuántas verdaderas vocaciones se perderán por falta de dirección hábil y prudente para formarlas. Pero ya se está diciendo, lo dijo el obispo de San Rafael en Mendoza, Argentina, que el seminario había que cerrarlo porque la formación que reciben los seminaristas allí, que son 40, no es acorde con la actualidad de la iglesia. No son los sacerdotes que necesita la iglesia con el discurso marxista, comunista, apostático, herético que está pregonando. No lo dijo así, eso lo estoy diciendo yo, lo último. Entonces la iglesia pasará por una noche oscura y un gran número de sacerdotes perderán el Espíritu de Dios, poniendo a sus almas en gran peligro. Satanás controlará la tierra a causa de hombres infieles que como una nube negra oscurecerán el cielo. A 4 personas en Huatusco, México, 1988. En estos tiempos el mal parecerá desaparecer. Parecerá que no existe. Más cuidado, porque querrán desechar la doctrina de mi hijo, inclusive mis hijos consagrados. Algunos de ellos se cegarán por una luz hecha de tinieblas. Dirán que la doctrina de mi hijo ya pasó de moda, como decís vosotros. ¿Y acaso es que no lo hemos escuchado? ¿No lo hemos escuchado al sacerdote que dijo, sentado a mi lado, cuando una mujer le preguntó si ella, haber vivido durante 10 años con un hombre casado, estaba mal que recibiera la comunión? Él dijo que no, que el Papa Francisco, no Dios, el Papa Francisco ya había autorizado que las personas que vivían de esa manera podían comulgar, los adúlteros, Amor y Leticia, ¿no? El ángel caído, sigue la profecía de Huatusco, el ángel caído Luzbel se quiso igualar a Dios mismo. Pero hijo, los hombres no solo quieren llegar a ser iguales a Dios, sino supeditarlo a sus órdenes. ¿No es eso lo que quiere Bergoglio? Quisiera tenerlo al frente al Señor y darle órdenes. Es un ego luciferino. Hijitos queridos, ¿qué hizo Luzbel con el poder que le dio Dios? Su afrenta a Dios fue creerse como Dios. Ved, hijitos, cómo se quiere destruir la salvación. El mal aconseja destruid, mas lo dice con palabras de amor disimulado. Obedezcan a la ONU, en un avión, a los periodistas, ¿no? ¿Qué significa eso? No obedezcan a Dios, obedezcan al mundo. AJS en Centroamérica, 1997. Los reformistas y el clero masónico están logrando su propósito. Los modernos Judas no deben entrar en la iglesia de mi hijo, que tiene que ser santa y humilde, pobre pero digna, como el portal de Belén. Todo esto es una trampa mortal de Satanás. Tened cuidado, hijitos míos, tened cuidado. Los modernos y desorientados teólogos pretenden justificarlo todo con la teología de la liberación, la teología de los pobres, que es comunismo marxista puro. En la Santa Sede, los aliados de Satanás ya están prestos para usurpar el auténtico papado. Está usurpado desde hace 7 años. ¿Usted todavía no lo entiende? ¿No lo cree? Lo lamento mucho. Y Sor Lucía de Fátima en 1972. Lo que más aflige al corazón inmaculado de María es la caída de las almas religiosas y de los sacerdotes. El demonio sabe que cuando caen los sacerdotes y los religiosos, arrastran muchas almas al infierno. El demonio quiere conquistar almas consagradas, procurará corromperlas para inducir a los demás a la impenitencia final. Usa todas las astucias
y hasta sugiere modificar la vida religiosa según las ideas modernas. Esto origina esterilidad en la vida interior de la feligresía y frialdad en los fieles en relación con la renuncia a los placeres y en cuanto a la total inmolación a Dios. Amen a Dios, no importa, ¿no? Nos dicen. Él no juzga. El credo dice: vendrá a juzgar a vivos y a muertos. ¿Cómo cambiamos ese dogma? A ver, diciendo que Él no juzga. Claro que juzga el Señor, porque no es solo misericordia, es también justicia. No hay misericordia de Dios sin justicia divina. Eso debe quedar muy claro. Vemos cómo han venido llevándonos durante mucho tiempo. ¿Está usted dentro del grupo de los que están en laicos, de los millones de laicos que están en apostasía? Todavía puede recapacitar. Estamos aquí en el remanente fiel esperándolos, obedeciéndole a la Santísima Virgen María, no a un ocupante de la silla de Pedro que es apóstata y hereje y que escribe barbaridades. Si es que las escribe, porque a lo mejor se está prestando para poner la firma en documentos que no los escribió él, a cambio de algo. Posiblemente de ser el jefe de la única religión mundial. Así que reflexionen. Todo esto que acabo de publicarles está sucediendo. Hay una apostasía terrible de los laicos propiciada por los propios sacerdotes. Todo el que entra a un templo creyendo que allí está Dios, está siguiendo hombres y no a Dios. Hay que tener eso muy claro, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este cenáculo. El próximo será la apostasía eclesiástica. Ese es el próximo tema. Así que muy pendientes, porque lo vamos a publicar para todos ustedes. Mientras tanto, todas estas profecías que son reales y que no son de algunos charlatanes actuales que dicen recibir cosas del cielo, pues muestran un panorama desde hace muchos años que está cumpliéndose. Todas estas profecías se están cumpliendo. Por eso son válidas. Porque se están cumpliendo y porque no son escritas por charlatanes, sino por personas que verdaderamente tuvieron unas experiencias de carácter místico. Los espero en las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia, exceptuando Instagram, que se llama Rosa Mística Col. Y los espero en la página de Facebook, en el canal iVox.com y en este canal. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. Suscríbase a los tres, diga me gusta y en este canal, en cualquier lugar de la pantalla, busque una campanita, oprímala, por favor, para que reciba de primerazo los estrenos de nuestro canal. Y ponga la manita con el dedito arriba, si este programa ha sido de su agrado. Y los espero el sábado a las 8 de la noche en Zoom, en la videoconferencia organizada por Radio Rosa Mística Colombia. Tendremos un tema que seguramente va a ser agradable para usted. Estamos tratando que así sea, ¿no? Con sana doctrina católica. Escríbanos a Rosomístico en masculino, rosomístico@yahoo.com. Con mucho gusto, a través del correo le entregamos gratuitamente. No cobramos. El ID y el password para que usted asista a la videoconferencia de los sábados a las 8 de la noche. Por Zoom, en la plataforma Zoom. Hay capacidad para 300 personas. Y los espero en la radio con las noticias a las 8 de la mañana, en vivo, en directo, y a las 3 de la tarde, comenzando con la Santa Misa, la oración y después el cenáculo del movimiento sacerdotal mariano, en vivo y en directo, por www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del remanente fiel, el amor de María directo a tu corazón, 7 años defendiendo la sana doctrina católica.